Ahí sí. Seguimos entonces con el curso de los dones del Espíritu Santo. Este material es un material buenísimo que Pastor Tomás nos facilitó, nos regaló a la iglesia, en realidad, unos libros. El autor es Gordon Lindsay. Él es, un hombre de Dios muy conocido, fundador de Cristo para las Naciones. Es un lugar de estudio, una universidad cristiana y además un hombre con una trayectoria tremenda, digamos, en su país, que es Estados Unidos, como hombre de Dios. Así es que vamos a estar entonces hoy día conociendo más sobre los dones del Espíritu, y hoy día vamos a pasar a otro aspecto de los dones del Espíritu, a conocer otro don, que es el don de fe. Es muy amplio esto, es muy amplio lo que abarca, digamos, los temas que abarca realmente el don de la fe. Yo creo que vamos a tener que hacerlo en varias sesiones, por lo menos 2, porque son muchas cosas, son muchos aspectos, y vamos a ir conociendo así como distintas manifestaciones del don. Primero vamos a hablar de lo que es la fe, de una perspectiva un poquito diferente, distinta a lo que nosotros, como siempre, conocemos, ¿no? Primero que nada, hablar del don de fe sin referirse un poco al don de milagro es como que no se puede. Siempre van asociados de alguna forma, porque la fe, por la fe, ¿no es cierto? La palabra dice que uno puede decirle a una montaña, ¿no es cierto?, sal de aquí, échate en el mar, y la montaña lo hace. Y eso es un milagro, ¿cierto? Entonces, está siempre no sé, si es un contraste, puede ser, entre el don de milagro y el don de fe. Aparentemente, el don de fe puede ser un poco más pasivo que el don de milagro, porque el milagro es un suceso, es algo, un evento que ocurre, ¿no? Y cuando una persona obra en el don de milagro, el evento ocurre, entonces se hace ahí, hay como una cosa simultánea, ¿no? Pero el don de fe no tiene esa simultaneidad. El don de fe se aplica y luego puede ocurrir un milagro. Ahora, ¿en cuánto tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo siempre pongo el ejemplo de la fe que produce resultados milagrosos en los tiempos de Dios, con el clamor de Israel durante la esclavitud, ¿no? Cuando eran esclavos, el pueblo clamó, ¿no es cierto? Israel clamó y Dios escuchó esa oración. Obviamente que su clamor fue con fe en Dios, porque le estaban pidiendo a su Dios que les liberara de la esclavitud. Y Dios responde, pero responde 600 kilómetros lejos de donde ellos estaban. Y le habla a un hombre, ¿no?, que se llama Moisés, y que escucha a Dios y obedece.
No sabemos cuánto se demoró más o menos en ir, en la zarza, después que partió, cuánto tiempo pasó, cuánto se demoró en el viaje, ¿no? ¿Cuánto se demoró la respuesta, no? Entonces, siempre hay una consecuencia de la fe que es un resultado que está basado en la esperanza que uno tiene en Dios, ¿no? Pero puede ocurrir un tiempo, y hay un ejemplo muy bueno en Marcos 11, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, a partir del verso 12. Dice, oye, suena un poquito la mesa, no, espero que no salga en la... No. Al día siguiente, cuando salieron de Betanía, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Más adelante en el verso 20 dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. Ahí el Señor hace un símil, ¿no? Y aprovecha esta instancia en que Él declara esta cosa sobre la higuera, que la higuera tiene todo un significado, ¿no es cierto? Y una referencia a Israel, que un pueblo que no está dando frutos, ¿no? Que no da frutos en ese tiempo, ¿no? Y entonces enseña que esto tiene que ver con la fe. Tened fe en Dios. Es decir, una acción que ocurrió un día anterior puede tener un resultado al día siguiente. Hay un tiempo después, ¿no? Y después dice: en verdad os digo, y aquí hay una tremenda definición de lo que es fe, ¿no? Cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Y más adelante dice un poquito, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Hay una condición ahí, ¿no? Estar en paz con Dios es imposible si uno no está en paz con los hombres. Para que Dios responda a la oración, tiene que haber primero una restauración, tiene que haber paz en el corazón. Y también esto es un acto de fe, ¿no? Hay todo un tema ahí que tiene que ver con el perdón y las decisiones que uno toma, ¿no? Para lograr esta paz. Pero bueno, hay un milagro aquí que ocurre y que no ocurre en ese instante, pero el don de fe está actuando en Jesús y actúa sobre la higuera, y desde ese momento la higuera empieza a secarse. Y al otro día ellos ven el resultado.
un tiempo diferente yo creo que lo que busca esto es acentuar, ¿no es cierto?, el significado que tiene la fe. Vamos a ver, hay una definición, ¿no es cierto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, algo que no está ahí delante de nuestros ojos, ni que tampoco se produce de forma inmediata. Entonces el Señor usa este pasaje para enseñar sobre el profundo significado de la fe, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de la acción de la fe, está la acción de los milagros, que son y se dan de una forma más inmediata, ¿no? Lo importante es que la fe es algo que echa a andar otra cosa. La fe es una sustancia que pone en marcha una dinámica de Dios y que, si es que hay fe, verdaderamente, esa dinámica es imparable. No se puede reprimir, no se puede detener, si es que hay fe, realmente. Hay fuerzas sobrenaturales que se ponen en movimiento a raíz de la fe. Bueno, ahora cuando Jesús dice, tengan fe en Dios, no está hablando de una fe natural, así como, mira, tengan fe en Dios, tengan fe. No, ten fe en Dios. A veces uno dice, oye, no, ten fe en Dios, Dios te va a sanar. No, ten fe, amiga, ten fe, amigo, ten fe. Tienes que tener fe. Jesús no está hablando de esa fe, está hablando de una fe sobrenatural que va a producir ese evento, ¿no?, milagroso. Y está aludiendo al don de la fe, justamente. Tengan fe en Dios, porque el que le dice a este monte, miren lo tremendo que es, o sea, decirle a una montaña, échate al mar, y no lo dude, será hecho. Las montañas son distintas, diferentes tipos de montañas pueden haber en nuestras vidas, ¿no? Pueden haber montañas de problemas, montañas de temores, montañas de oposición, un montón de parientes nuestros opuestos a nuestra fe, toda la familia, eso es una tremenda montaña. La suegra, también, una montaña, el suegro. En fin. Hay muchos casos de la acción, de la fe y de los milagros en la Escritura. Está lleno, ¿no es cierto? Pero, a ver, si yo les hago una pregunta, para que, a ver si vamos captando. ¿Se acuerdas cuando Elías pidió que descendiera del cielo? A ver, voy a poner dos ejemplos y ustedes me dicen cuál es cuál. Primero, ¿ya? Ya. Elías pidiendo que caiga del cielo, no respondan todavía, al final, que caiga del cielo fuego para consumir un sacrificio. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Y cae fuego del cielo. ¿Y cómo estaba el sacrificio? Estaba mojado, ¿no es cierto? Ya, ese es uno. Y otro ejemplo, hay 3 jóvenes hebreos que son arrojados a un horno de fuego ardiente y son protegidos por Dios. ¿Qué don está actuando en cada cosa? El primero, ¿qué don es? Milagro. ¿Por qué? Porque es
Sí, pero los dos todos son sobrenaturales. ¿Pero qué ocurre ahí? Es inmediato. Es inmediato. Y el otro, bueno, el otro, ¿qué puede ser? Un transcurso, ¿no es cierto? Claro. Mm, claro. Es el don de fe que está actuando en ellos, ¿no? Ellos dijeron, no hay problema. Arrójanos al horno de fuego, no hay problema. Antes de que ocurriera. Y entran, ¿no es cierto? Y no les pasa nada. Claro, claro. Es que siempre la fe va a producir un milagro. A veces son milagros grandes, otras veces no tan grandes, sobrenaturales o cosas que pueden parecer naturales también. Pero sí, la fe produce un resultado que es de acuerdo a la acción de Dios. ¿Mm? Bueno, ahora, la palabra nos enseña que la fe sobrenatural está disponible para todos los creyentes. En Juan 14:12 dice, en verdad os digo, cuando dice 2 veces, en verdad, es porque es como de seguro, seguro, firme convicción. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Gracias. Imagínense, el Señor está declarando, o sea, está haciendo una declaración de fe aquí, ¿no? De fe. Él hará también las obras que yo hago. O sea, una fe semejante a la de Jesús. Tal vez la misma fe de Jesús. Para poder hacer las obras que Él hizo. Hay que tener fe. Decirle a un monte, córrete de aquí. A un demonio, sal fuera. A un enfermo, sana en el nombre de Jesús. Fe. Fe. Es para todos los creyentes. También como el hablar en lengua, que también es para todos los creyentes. Eso enseña la Escritura. Pero no todos los dones pueden operar de la misma forma en todos los creyentes. ¿Ah? Por ejemplo, un don de milagro operando en una persona inexperta, novata, como un recién convertido, puede tener resultados desastrosos. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesús? Que era, me parece que Santiago y Pedro, o Santiago y Juan, que pidieron que cayera fuego. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Ellos tenían fe y habían hecho milagros porque el Señor los había mandado ya a hacer cosas, ¿no? Y ellos estaban pidiendo que cayera fuego. Y habría sido desastroso. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, la fe está disponible para todos los creyentes, así como en orar en lengua, ¿no es cierto? Pero los dones a veces va a depender, ¿no es cierto?, de la entrega de la persona, del crecimiento que tenga la persona también, y también un poco de la experiencia para poder aplicar el don, para poder obrar en el don, ¿no es cierto? Hay diferencia. Fíjense, ¿por qué habría sido un desastre que se hubiera derramado fuego sobre esa ciudad, que era una ciudad de Samaria, ¿no? Y donde habían sido rechazados ellos?
Y el Señor dijo, no, no. Ellos querían hacer caer fuego sobre esa ciudad. Porque después Felipe va a esa ciudad y predica y un montón de gente se convierte. Imagínense que hubiera caído fuego sobre. Habría sido un desastre, ¿no? Entonces, en su naturaleza, los dones, algunos dones requieren de un cierto crecimiento, de una cierta madurez. También de que la persona realmente haya dado pasos de fe y crecimiento como para poder asegurar que el poder de Dios pueda operar en esa persona con libertad, ¿no? Bueno. El don de fe opera a través de personas. Eso es muy importante entender. Es la voluntad de Dios materializándose, obrando a través de un mediador o ejecutor, que es la persona que actúa con fe, en la cual opera el don. ¿Ya? Por eso es tan importante la iglesia, una iglesia que tenga fe, una iglesia que opere los dones, porque Dios va a hacer en el mundo, va a mover las circunstancias a través de la fe que opera en estas personas. Dios puede hacer muchas cosas por sí solo, sin considerar al hombre, pero en el Nuevo Testamento está la iglesia. Esta es la era de la iglesia. Este es el tiempo en que la iglesia es la agencia de Dios en la tierra. Es también parte de lo que Dios ha dispuesto para detener el mal. Entonces es muy importante que la iglesia opere en el don de fe para justamente que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Podría Dios mandar ángeles, podría hacerlo Él mismo, podría hacer el Espíritu Santo, pero no es el método de Dios. No es el método de Dios. Dios usa a la iglesia. Ahora, si queremos que la guerra, por ejemplo, en Europa termine, es que la iglesia tiene que aunar fuerzas para impedir que el mal avance. Yo no sé si ustedes más o menos han escuchado, me imagino que sí, las noticias y todo, pero estamos realmente a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Han pasado cosas que ni siquiera ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. También en la Segunda Guerra Mundial la gente pensaba, no, si esto va a ser, es una bravata nomás, es una cosa, no creo que avancen tanto, no creo que pase tal cosa, no creo. Así era la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro de Inglaterra había hecho un tratado con Hitler y volvió a Inglaterra victorioso diciendo, mire, tenemos un tratado de paz con Alemania, así que despreocúpense. A los pocos meses habían declarado la guerra. A los pocos meses. Y ahora estamos así. Alemania se dio cuenta que ya no puede ser tan humanista, ¿no? Y que tiene que volver a armarse, porque tiene el peligro ahí al lado. Y están todos los países volviendo a pensar como se pensaba hace 70 años atrás. Y falta solamente una persona que mueva todo esto, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial y todo, una persona que está moviendo todo. Increíble. Lo que puede pasar en el mundo por una persona, que puede ser usado por el diablo. Bueno, entonces la fe está ahí para actuar, para poner en marcha el mecanismo de Dios.
es importante que la iglesia se dé cuenta de la relevancia que tiene el don de fe, porque la iglesia se va a mover por fe. La iglesia va a crecer en fe. En fe vamos a declarar, vamos a conquistar, vamos a avanzar, vamos a hacer que las tinieblas se aparten, que coloquemos estacas, que ensanchemos territorio, que vayamos y conquistemos Vallenar, por ejemplo. Eso primero está la fe. Si no hay fe, no va a haber nada. No hay nada. Entonces, este beneficio del don de fe, la iglesia tiene que estar consciente, ¿no es cierto? Y haber alcanzado también un crecimiento y un desarrollo en la fe. La iglesia tiene que ser de personas de fe. Y esto se va a manifestar en un plano, ¿no es cierto?, como iglesia, como cuerpo, pero principalmente el primer testimonio va a ser personal. ¿Cómo la fe ha obrado en mi vida? ¿Tengo victoria? ¿Estoy teniendo victoria sobre mis problemas, sobre mis conductas? ¿O estoy luchando hace años con situaciones y no tengo victoria? La Escritura nos habla de distintos tipos de fe. Eso es lo interesante que vamos a ir conociendo a raíz de la palabra, lo que dice la palabra. Hay distintos tipos de fe. La Escritura nos habla de la poca fe, hombres de poca fe. Hay una poca fe. Hay una fe que crece. Señor, danos más fe, le pedían los discípulos. También muchas personas, uno pide, Señor, yo quiero más fe para creer. Y Dios te da prueba. La Escritura nos habla de una fe que es como la semilla de mostaza. ¿Han visto una semilla de mostaza alguna vez? Es chiquitita, ¿no? Es como un porotito, no sé. Sí. Vamos a tener que hacer el curso. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la pequeña fe y la fe como el grano de mostaza? La fe, bueno, no quiero entrar en el tema, pero la fe como el grano de mostaza no es pequeña, no es poca fe. No es poca fe. Nuestra pequeña fe no es lo mismo que poca fe. Es una fe que, imagínense, puede hacer crecer un árbol. En cambio, la poca fe no hace crecer nada. Hace que uno se mantenga ahí nomás. Claro, sí. Hay una fe que es fruto del Espíritu Santo. Y está la fe como don del Espíritu Santo. No es lo mismo la fe que es fruto del Espíritu que la fe como el don del Espíritu. Es diferente. Y todas estas fe son parte o son don de Dios. Son como un don de Dios, digamos, un regalo de Dios. Dice Romanos 12, verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Fíjense, hay distintas medidas de fe. Hay distintas medidas de fe y que Dios distribuye a cada persona. Y no significa que esa medida esté ahí para siempre, sino que en la medida que uno recibe de Dios, el trabajo va a hacerla crecer.
es dar fruto. Porque todos los dones de Dios son dados para hacerlos prosperar y no para que queden ahí. A algunos le dará más fe que a otros. Y esto es increíble, ¿eh? Porque se ve cuando las personas se convierten. A veces hay personas que llegan al Señor y se convierten con gran fe. Y empiezan a dar pasos de fe al tiro. Se cambian de casa, ponen a los niños en el colegio, empiezan a hacer cosas inmediatamente de fe y empiezan a tener problemas con el marido, con la esposa, con la familia, oposición, pobreza, se quedan sin trabajo, etcétera, etcétera. Cosas, pero se están moviendo en fe, con gran fe. Y de poco se empiezan a ver los frutos después. En cambio hay otras personas que se convierten, que creen y todo, pero su entorno está como igual. La misma casa, el mismo auto, ni pensar en regalar el auto, en dar el auto, ¿no? No hay cambio en la familia, no hay cambio en los hijos, no hay cambio en nada. Pero ellos siguen ahí, fieles y todo. No es la misma medida de fe. No es la misma. Hay muchas personas que caen en la influencia del mal y que, claro, cuando hay fe débil, ¿no es cierto?, esta poca fe, bajo la influencia del mal, pierden la fe. Hay matrimonios, conocidos matrimonios que de repente hay un problema de adulterio. Uno de ellos comete adulterio y el otro, fíjense, en vez de afirmarse, se aleja del Señor, se va y pierde todo y no quiere saber nada más. Increíble, ¿eh? Poca fe, poca fe. Hay otros que no están enraizados en la palabra de Dios, porque es importante que la fe esté enraizada en la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y prestan atención a falsos testimonios, falsos maestros. Personas que también, casos en la iglesia, que muy creyentes, participantes y todo, pero resulta que alguien se va o se enoja o cualquier cosa y le hace un comentario, le hace una, no sé, le cuenta algo y la persona le cree todo y se va. Hemos visto eso. Qué poca fe, qué débil la fe, ¿no? Porque la fe va a tener sobresaltos, va a tener oposición, va a tener lucha, pero la fe es victoriosa. Y ahí se ve, ¿no? Primera de Timoteo 1:19 nos dice que guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Después en 2 de Timoteo 2:18 dice, se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Algunos argumentos que se levantan de repente, teorías raras y cosas, ¿no?, que están destinadas a hacer caer a los débiles en la fe. Pero aquí nos dice que debemos guardar la fe verdadera, ¿no es cierto? Y eso que nos lleve a que nuestra conciencia esté alineada con la fe, nuestros pensamientos, alineados con la fe y no con las cosas que escuchamos, con lo que vemos, con lo que oímos. Tengo que hacer una diferencia ahora,
porque vamos a estudiar dos tipos de fe. Pero quiero dejar fuera la fe humana, la fe en mí mismo, la fe en mis capacidades, la fe en el gobierno, la fe en el país, la fe en los chilenos, la fe en esto, lo otro. Esa fe humana la vamos a llamar confianza nomás, ¿ya? Es confianza. Fe no tiene nada que ver con la fe. Y es bueno hacer esto porque a mí se me aclaró ahora, de ahora en adelante, no voy a referirme a esto como fe, porque la fe son cosas que tienen que ver con Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Eso es fe. Lo otro es confianza. ¿Ok? O amén, amén. Amén, estoy diciendo ok, nada que ver. Amén. Oh, se cayó la mosca dentro del agua. ¿Viste? Apártate ahí. Cáete en el vaso. Oh. Resucitó la mosca. Confianza humana entonces y fe. Y la fe, entonces ya entramos en el ámbito de Dios, ¿no? De relación con Dios. La fe, en su primera definición, es aquella capacidad innata en que cada ser humano cree en un ser superior. ¿Ya? Por ejemplo, los niños. Los niños hacen estas preguntas. ¿Creen? O sea, reconocen que viven en un universo, ¿no? Que está creado, que ellos llegaron a un lugar que está hecho, ¿no? Y dicen, mamá, ¿y quién hizo todas estas cosas? ¿Quién me creó a mí? ¿Por qué existo? ¿Quién me hizo existir? Los niños preguntan esas cosas. Nosotros nos preguntaban estas cosas. Y una hija dijo, que tenía como 4 años, oye mamá, existo. Decía, se dio cuenta que existía. Humanamente no tenemos respuesta a esta pregunta. La razón no puede. La razón solamente puede explicar lo que está aquí y puede decir a lo mejor, desentrañar procesos de cómo las cosas están aquí, pero no puede decir por qué están aquí. ¿Ah? La ciencia no puede explicar por qué. Puede decir cómo tal vez, pero no por qué. Romanos 1:20 dice que desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, si una persona dice, mire, yo no creo en Dios, yo creo solamente en la ciencia, podemos decir que ese argumento es una excusa para no creer en Dios. Para no darle a Dios el crédito, ¿no? Por haber creado todas las cosas. Es una excusa para negar lo innegable. Y entrando entonces en la fe, vamos a ver que hay dos tipos de fe principales, ¿no? La fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural no es la fe humana, no es la fe que dijimos que era confianza, ¿no? Sino que vamos a hablar de la fe. Fe que tiene que ver con Dios. La fe natural. Y la fe natural puede lograr muchas cosas. Las personas pueden recibir bendiciones por la fe natural. Jesucristo mismo les dijo, reprendió a los seguidores porque les decía, o sea, porque no aplicaban la fe natural, la fe que ellos tenían.
Por ejemplo, a los discípulos les dijo, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan cuándo? En la tormenta, ¿no? Estaban en la tormenta, hombres de poca fe. ¿Ah? Estaba apelando a la fe que ellos tenían hasta ese momento. Tal vez no era una fe para decirle a la tempestad, pare, pero sí era una fe natural para saber que Dios está en control, porque eso es lo que hace la fe natural, saber que Dios está en control de las cosas y que va a permitir que nosotros salgamos adelante de las dificultades. Esa es fe natural. ¿Mm? Porque la fe comienza cuando reconocemos simplemente que Dios es. Que Dios es. Hebreos 11, que es el capítulo de la definición de la fe, ¿no? Nos dice en el verso 6, y hablando de esta fe, ¿no? También. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahí simplemente está anunciando el escritor de Hebreo, está hablando de la fe natural. No está hablando de una fe que va a producir un milagro, aunque igual, bueno, que alguien crea también, uno podría decir, oye, pero es un milagro. Sí, pero no es esta fe no pasa al ámbito sobrenatural. Entonces, los creyentes tienen esa fe natural, porque han entendido que Dios es, que Dios existe, y que pueden pedirle a Dios, y que Dios va a dar, ¿no? Porque hay un galardón, dice. O sea, uno puede, por fe, acercarse a Dios y agradar a Dios. Y es muy importante esta fe, porque es la fe, no sé, pienso que es la fe, puede ser que sea la fe con que partimos. La fe primera, creer que Dios es. La fe natural se nutre, crece, llega a ser fuerte, pero va a ir siendo cada vez más fuerte si esa fe va pasando del ámbito natural al ámbito sobrenatural. ¿Ya? O sea, esa fe natural se va a crecer, alimentar, desarrollarse si va yendo de lo natural cada vez más a lo sobrenatural. Cada victoria o respuesta de oración en fe produce este crecimiento. La palabra de Dios también hace crecer esta fe. La fe tiene que recibir su dirección de parte de la palabra de Dios. Porque sin la palabra hay desorden. Y uno puede empezar a pedir cualquier cosa, ¿no? Y querer cualquier cosa. Y pensar cualquier cosa, ¿no? Pero no, es la palabra de Dios la que ordena y dirige la operación de la fe también. Por eso dice la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Importante. Entonces esta fe podemos decir, resumir que es nuestra confianza en que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Es tremendo esto, porque poner la confianza en un Dios invisible, que tiene que haber algo, ¿no es cierto?, un mecanismo, un evento en la vida de una persona, un suceso, algo en que uno entienda que Dios dice que va a hacer algo en mi vida, y eso yo lo creo. O sea, se fijan que se mueve también a lo sobrenatural.
Si ustedes le dicen esto a un psiquiatra, les va a decir que tiene un problema de, no sé cómo se llama, pero un delirio. Dios me habló, está delirando. Pero también hay otra fe, aparte de la fe natural, y no estoy hablando todavía del don de fe, ¿eh? Estoy hablando de la fe nomás, en el ámbito del creyente, ¿no? de la persona que se ha convertido a Cristo. Las Escrituras también nos hablan de la fe como el fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu: gozo, amor, paz, fe, benignidad. Un fruto del Espíritu. Y no específicamente es la fe de milagros, ¿no? Sino que es una fe en que el creyente en su corazón cree y reconoce y confía en la absoluta bondad y magnificencia de Dios. El creyente cree que Dios está en control de las cosas. Por eso puede pasar una tempestad y a lo mejor el viento no se va a calmar ni va a producirse un milagro, pero sí sabe y confía que Dios va a calmar la tempestad. Y eso es una actitud también del corazón. Hay un fruto del Espíritu de Dios que está en uno, que va a producir esa confianza constante. Es una fe que no desmaya por lo inesperado. A veces lo inesperado es como un control que Dios le da a uno, que a uno le pase una cosa que no tiene para nada en su programa. Y es lo inesperado. Pueden ser cosas graves o a veces no tan graves, pero que nos descontrolan. ¿No? Quieren producir un descontrol. ¿Ah? Y la fe justamente no desmaya por esto, se mantiene firme, confiando. Ocurrió esto, bueno, Dios está en control, confío en que Él me sacará adelante, ¿no? La fe, como fruto del Espíritu, tiene una confianza sin límite en la integridad de Dios y en su providencia. Que Dios está ahí, firme, presente, y que Él guarda a sus hijos. Que Él es mi guarda, Él es mi fortaleza. David hablaba, ¿no es cierto?, de mucho de esta fe. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos salmos? El Señor es el que habita al abrigo del Altísimo, ¿no? Está hablando de fe, está hablando de y de situaciones que a él le tocaba vivir bien prácticas. Porque David no vio muchos milagros. El único, bueno, el más importante tal vez, pienso, a ver si no me falla Goliat, ¿no? La piedra. Pero también fue un acto de él, ¿no es cierto?, de su habilidad. Dios puso la fuerza en la piedra y la puntería. Pero él tenía una habilidad también. Entonces, a diferencia de Josué, por ejemplo, de Gedeón, que lo vimos la semana anterior, Sansón, David no peleó contra 100 y los derrotó a todos. Fue un hombre pero tenía otra fe que igual agradó a Dios, po. Igual agradó y David fue preciado por Dios, ¿no? Una persona especial. Se mantuvo ahí, en las circunstancias, con los enemigos, con las situaciones. Cuando caía él personalmente, su carne se mantenía ahí. Tenía ese fruto él. Entonces tenemos fe natural
y esta otra fe como fruto del Espíritu, ¿no? Que no es que sean tan diferentes en el fondo, pero podemos a lo mejor distinguirlas un poco, ¿no? Como para entender más lo que es la fe. Y bueno, finalmente, para entrar en el don, está la fe como don del Espíritu, como don del Espíritu Santo, como uno de los 9 dones del Espíritu, ¿no? El don de fe. Hay una fe que es una fe que Dios imparte directamente sobre la persona. Una medida de fe que Dios pone de forma sobrenatural sobre la persona, sobre ciertas personas. A lo mejor en un momento indicado. Y que es una fe que va mucho más allá de la fe natural. Y que puede alcanzar un ámbito que es como creativo, ¿no? Y que finalmente, como con toda certeza, la persona puede nombrar lo que no es como si fuera. ¿Mm? En el nombre de Jesús, eres libre, libre de las cadenas del mal. En el nombre de Jesús, Jesús te hace libre ahora de toda atadura. Ahí hay que usar el don de fe. Para orar por alguien, para pedir algo, para declarar una verdad que va a traer un mover sobrenatural. Yo declaro. Me gustó en el retiro una persona muy nueva que está viniendo hace poquito. Y ella dijo, porque le pregunté cómo estaba, muy bien, me dijo, porque declaré que ya no iba a ser más atormentada por estos pensamientos. Ese es el don de fe. Ahí está operando. Y bueno, cuando esto ocurre, ¿no? Cuando el creyente va internalizando más el aspecto sobrenatural de esta fe, ¿no? Lo empieza a vivir, lo empieza a aplicar en su vida. El alma nuestra tiene un asidero poderoso, un asiento poderoso. Porque hay victoria. Hay victoria. Acuérdense de lo que pasó con Eliseo, ¿no? Y su sirviente cuando fueron a los sirios, ¿no? La banda de sirios, y se abrieron los ojos y pudieron ver realmente el mundo sobrenatural. Tener certeza de que Dios está ahí. Ahí también el don de fe está operando. Operó el don de fe ahí. Nosotros como iglesia, la iglesia necesita esta poderosa fuerza operativa en ella. Tenemos que cargar las baterías con fe sobrenatural, con el don de fe. Tenemos que cargar las pilas. En este mundo, hoy día, necesitamos que este don esté operativo en la iglesia. Porque vemos que cada día las personas están más sumidas, ¿no es cierto?, en depresiones, en angustias, en vidas sin sentido, en desesperanza, en conflicto.
en pobrezas, en pleitos, enemistades. Y la gente busca la salida en lo que el diablo le ofrece. Puede ser el sexo, puede ser el alcohol o las drogas, puede ser una vida licenciosa, puede ser el dinero, puede ser la amargura, puede ser la ira, tantas cosas, ¿no? Y vemos que la maldad va en aumento, en ese sentido también. Entonces, con mayor razón la iglesia tiene que ser luz en medio de estas tinieblas. ¿Y cómo es luz? Bueno, brillando con fe, ¿no? Con fe sobrenatural sobre esas tinieblas. Para que estemos realmente como una roca cuando el diablo venga, ¿no?, encima de nosotros con todo su poder, porque el diablo es poderoso. A lo mejor hemos recibido a veces como eso, como unos, ¿cómo se llaman eso así? Un tincaque del diablo, así. Un tincaque. Pero a veces el diablo viene con todo, y necesitamos que se rompan esos lazos a veces que la enfermedad trae sobre los creyentes, y que pasemos realmente al ámbito sobrenatural de la sanidad de Dios. O sea, a veces no hay otra salida. Podemos estar tratamiento, pero en realidad debiéramos acudir a la protección y a la salida sobrenatural que Dios nos da. ¿Ah? Como estamos hablando de fe, hay que entender esto por lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que la fe produce resultados a veces no inmediatos y que pueden ser procesos, pero procesos, si los enfrentamos con fe, vamos a ir captando y entendiendo y Dios va a ir haciendo su voluntad de acuerdo a su plan, a su propósito. Así es que una enfermedad puede que no tenga sanidad inmediata. Y si no la tiene, hay que buscar, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Ah? Y a veces uno pregunta mucho, pero se nos dan pocas respuestas. A veces Dios no da tantas respuestas. Bueno, permanecer en fe nomás. Permanecer en fe. La fe puede suplir lo que necesitamos en tiempos de necesidad. Puede abrir prisiones, deshacer los poderes de las tinieblas y levantar al creyente en una vida de victoria constante, aún teniendo una enfermedad. Aún estando bajo un yugo, porque el apóstol Pablo estaba bajo un yugo, ¿no es cierto? Un espíritu ahí que lo abofeteaba, y él no fue librado de eso, pero aún así él fue un hombre de fe. Vivió la fe. Puede que sea, no sé, una enfermedad, una ceguera, una parálisis, o no sé, ¿cuántos hombres en el mundo no dan testimonio de esto y buenos testimonios de que se puede vivir después de algo así como de ese tipo, ¿no? Para terminar, vamos a leer Hebreos 11 a partir del verso 32. Dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesa,
cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Fíjense, algunos no vieron ni una promesa cumplida. Fueron maltratados, fueron crucificados, fueron apedreados, lo pasaron pésimo y no vieron ningún milagro. ¿Qué le costaba al Señor mandar ángeles, como le decían ahí, a sacarlo de la cruz, no? ¿Qué le costaba? No le costaba nada. Pero Él pasó. Entonces, la fe no tiene que ver tampoco con las respuestas brillantes, sino que la fe tiene que ver, esta fe sobrenatural, con una sobrenatural confianza en Dios y permanencia en su voluntad. Amén. Esa fe necesitamos hoy día en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu enseñanza. Declaramos, Señor, que esta es palabra de Dios, Señor, que es una enseñanza de Dios que estamos recibiendo de tu Santo Espíritu, Señor. Estamos recibiendo de los dones del Espíritu. Gracias, Padre, por estos testimonios, por el conocimiento que nos das, Señor. Y gracias por la fe, Señor, que día a día queremos que crezca en nosotros, Señor. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que somos hombres y mujeres de fe, Señor, de fe, y que podemos poner este mecanismo en marcha en nuestras vidas, Señor, y para la vida de otros también, Señor. Que como iglesia tenemos este don dado para que lleve frutos, Señor, y fruto abundante, Padre, que lleve fruto en liberaciones, en sanidades, en milagros, Señor, en respuestas de oración, en un mover para nosotros y para otros también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, sabiduría, entendimiento y también sobriedad, Señor, para que no haya una fe presuntuosa también, Señor. Que haya presunción de fe, que nos adelantemos, que pidamos fuera de tu voluntad, Señor. Afirma el don en nosotros, Señor. Afirma el Espíritu Santo, Señor. Que Él sea nuestra guía para orar y pedir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Y que ésta sea hecha en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Terminamos entonces con más fe que cuando llegamos, porque escuchamos la palabra, pura palabra de fe. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga también a los que están presentes. La próxima reunión hemos hablado de hacerla alternada, pero les vamos a avisar con tiempo, para que se preparen. Que el Señor les bendiga a todos.